El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó hoy una ley sobre el regreso de la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción. Como destacó el jefe de Estado, esta ley garantiza la ausencia de cualquier influencia o intervención externa en el trabajo de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción. Vamos a analizar qué ha cambiado desde la adopción del primer proyecto de ley 12.414, aprobado por la Rada Suprema el 22 de julio. ¿Cómo reaccionaron los ucranianos a esto? ¿Por qué en Europa percibieron este paso de manera positiva e incluso retiraron sus amenazas de congelar la financiación para Ucrania? ¿Y por qué el jefe de la Fiscalía Anticorrupción Especializada de Ucrania sigue diciendo que la presión sobre los órganos anticorrupción en Ucrania continuará? Y reveló algunos detalles sobre por qué se armó todo este alboroto en primer lugar. ¿Por qué en el equipo de Zelensky primero decidieron retirar la independencia de los órganos anticorrupción? Ahora parece que la devolvieron, pero si revisamos la nueva ley, entenderemos que la devolvieron, pero no del todo. Soy Alexei Pechi. Hoy es 31 de julio. Analicemos este tema. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse a este canal, den like, comenten y únanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Entonces, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó la recién aprobada en la Rada Suprema Ley sobre la introducción de cambios en el Código Procesal Penal de Ucrania y algunos actos legislativos de Ucrania, en cuanto al fortalecimiento de las facultades de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Anticorrupción Especializada. A continuación, cito, quiero agradecer ahora a todos los parlamentarios por aprobar mi proyecto de ley, que ahora ya es una ley. Una vez firmado el documento, el texto se publicará de inmediato. Estas son garantías para el funcionamiento normal e independiente de los órganos anticorrupción y de todas las fuerzas del orden de nuestro Estado. Y como subrayó Zelensky, esta ley garantiza la ausencia de cualquier influencia o intervención externa, incluso gracias a las pruebas con el detector de mentiras. Agregó que estas pruebas serán regulares para todos los empleados de las fuerzas del orden que tengan acceso a secretos de Estado o que tengan familiares en Rusia. La decisión es acertada. 331 diputados votaron a favor, exactamente como debe ser, como base. Y en general es muy importante que el Estado escuche la opinión pública, que escuche a sus ciudadanos. Ucrania es una democracia, sin duda, no hay ninguna duda. Los funcionarios también informarán de inmediato a los socios de Ucrania sobre esta ley. Aquí les recuerdo que los diputados del pueblo hoy, 31 de julio, en el Parlamento apoyaron el proyecto de ley presidencial sobre la devolución de poderes a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción. 331 diputados del pueblo votaron a favor de esta decisión. La ley establece que el fiscal general y sus adjuntos no podrán dar instrucciones a los fiscales de la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Los empleados de la Fiscalía Anticorrupción solo están subordinados al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a su primer adjunto y al adjunto. También se le prohíbe al fiscal general dar instrucciones a los detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. Al mismo tiempo, los empleados de los órganos anticorrupción, al igual que otros agentes del orden, estarán obligados a someterse a una prueba de polígrafo cada 2 años. Como siempre, el diablo está en los detalles. Todo parece perfecto. Pero el asunto es que, según la nueva ley, el fiscal general de Ucrania puede obligar a los órganos de investigación previa al juicio a proporcionarle los materiales de la investigación, estableciendo plazos para cumplir con dicha orden. Es decir, puede tener acceso a los materiales de Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción en la etapa de investigación previa al juicio. Y aquí citaré las palabras del jefe de la Fiscalía Anticorrupción Especializada, Alexander Klimenko, quien declaró recientemente que los intentos de políticos, funcionarios y representantes de las fuerzas de seguridad de silenciar a organismos como la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción continuarán incluso después de que se restablezca la independencia mediante la aprobación de la ley en la Rada Suprema. Él habló de esto en una entrevista para los medios y... A continuación, una cita de Klimenko. Fue un ataque masivo, planeado intencionalmente por todas las fuerzas del orden contra el sistema anticorrupción. El objetivo principal es obtener el control sobre todas nuestras investigaciones para saber dónde estamos investigando, qué exactamente estamos investigando y en qué etapa nos encontramos, para proteger a las personas de la responsabilidad penal. Y esa es la frase clave. Ahora recuerden los poderes del fiscal general en la nueva ley.
Y aquí hay otra cita de Klimenko. Nadie ha renunciado a sus planes de obstaculizar nuestro trabajo efectivo. El único organismo que hace que los funcionarios tengan miedo de cometer actos de corrupción es la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. Lo más importante en nuestro trabajo es el enorme efecto preventivo. Zelensky declaró que la ley era necesaria para garantizar que el trabajo de los organismos anticorrupción no fuera influenciado por agentes rusos. 2 empleados de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania fueron arrestados la semana pasada bajo sospecha de vínculos con Moscú. Mientras tanto, Klimenko declara al medio que las acciones recientes contra los organismos anticorrupción de Ucrania fueron planeadas en secreto por un pequeño círculo de funcionarios y que las acusaciones se presentaron sin pruebas suficientes. Estas son palabras del jefe de la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción. También señaló que los arrestos tuvieron un efecto disuasorio tanto en el trabajo de los organismos anticorrupción como en sus fuentes. Cita de Klimenko. Un detective de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania ya se negó a investigar un caso delicado porque temía que la STA se convirtiera en un objetivo. Además, varios denunciantes suspendieron su cooperación con nosotros por temor a que sus identidades pudieran ser reveladas, ya que el fiscal general podría tener acceso a los materiales del caso. También menciona la imputación de Alexei Chernyshov por recibir sobornos a cambio de aprobar proyectos de construcción, quien en ese momento ocupaba el cargo de viceprimer ministro y lo llama uno de los amigos más cercanos de Vladimir Zelensky. La publicación Ukrainskaya Pravda, les recuerdo, asegura que la oficina del presidente dio instrucciones a las fuerzas del orden de hacer todo lo posible para eliminar la influencia de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción. Pero al responder a la pregunta de si cree que fue precisamente Zelensky quien inició la campaña contra la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción Klimenko, dijo que la gente debe sacar sus propias conclusiones. En una entrevista previa, el jefe de la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción Klimenko declaró: los niveles más altos del poder en el país no solo están involucrados, sino también profundamente implicados en socavar los esfuerzos anticorrupción en Ucrania. En resumen, ¿qué ha cambiado? El proyecto de ley número 12.1414, aprobado por la Rada el 22 de julio, preveía que el fiscal general de Ucrania obtendría acceso a los materiales de los casos. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania podrá intervenir en las actividades de la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción, cambiar la jurisdicción de los casos de manera independiente y firmar las sospechas. El proyecto de ley número 11.533, que devuelve a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y a la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción sus anteriores facultades, que fue aprobado hoy y que garantiza la independencia procesal de estos organismos. El documento especifica que el fiscal general no puede interferir en los casos de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. El cambio de jurisdicción solo es posible con la aprobación del jefe de la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción, y las decisiones de la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción sobre cuestiones procesales siguen siendo completamente independientes. También se establece que los empleados de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, con acceso a secretos de Estado, deben pasar por el polígrafo, pero el control de esto no lo realizará el Servicio de Seguridad de Ucrania, sino la propia dirección interna de la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, el fiscal general, quien, les recuerdo, es nombrado por el presidente, aún podrá tener acceso a ciertos materiales del caso en la etapa de investigación previa al juicio. Sin embargo, la Unión Europea felicitó a Ucrania por aprobar la ley que devuelve poderes a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción, que, según ellos, resuelve los principales problemas relacionados con la independencia de los órganos anticorrupción en Ucrania, que surgieron como resultado de la votación anterior. Así lo afirma el comunicado de la Comisión Europea, el cual les citaré a continuación. Con la votación de hoy, la Rada Suprema restauró las garantías clave de independencia de los órganos anticorrupción. En nuestra opinión, la ley resuelve los problemas clave de la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción. Sin embargo, debemos revisar el texto final. Este no es el final del proceso, ya que la futura adhesión de Ucrania a la Unión Europea requerirá esfuerzos continuos contra la corrupción y en favor del Estado de Derecho. Confiamos en que Ucrania cumpla pronto estos compromisos y tomemos acciones decisivas respecto al Estado de Derecho. Seguimos observando la situación de cerca y estamos listos para brindar apoyo. Y lo más importante, la Unión Europea no tiene intención de detener la ayuda financiera para Ucrania. Así lo declaró hoy el representante de la Comisión Europea, Guillaume Mercier. Cito: puedo confirmar que no existen planes como congelar los fondos de la Unión Europea para Ucrania.
Ahora es crucial que en Ucrania haya organismos anticorrupción independientes y que implemente las reformas necesarias para cumplir con el Estado de Derecho. La Unión Europea expresó claramente su seria preocupación respecto a la ley adoptada sobre la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción la semana pasada. Desde entonces, hemos estado en contacto cercano con las autoridades ucranianas para resolver la situación. Nuestros mensajes han sido muy claros todo este tiempo. Ucrania debe mantener organismos anticorrupción independientes. En general, por ahora todo parece que hemos vuelto al punto de partida, pero con pequeños ajustes. Aquí pongo puntos suspensivos. Comenten su opinión y conclusiones debajo del episodio. Suscríbanse, activen la campana y dejen su like. Eso es todo. Cuídense. Adiós. Subtítulos creados por